Bueno, bienvenidos un día más al podcast del Caminante y hoy tenemos un invitado que ya ha estado en veces anteriores, una vez en concreto, ¿no? Que es Luca, y vamos hoy a profundizar un poco más en ese tema que hablamos un poco en el anterior, que es el tema del proyecto verde, de lo que ha tardado en conseguir, lo que es un proyecto verde, cómo funciona y demás. Pero antes de todo eso me gustaría mandar un abrazo muy fuerte y apoyo a toda esa gente que ha sufrido las inclemencias de los incendios en Toledo, en Ávila, Madrid, que ha sido la verdad muy horrible ver eso, y la verdad que, bueno, que un apoyo, aunque por muy pequeño que sea, seguro que ayuda bastante, ¿no? Un Así abrazo a que todos. sí, un abrazo muy gigante. Y bueno, comenzamos. Que es un proyecto verde, ¿no? Como dijiste, ese proyecto que tienes en mente, bueno, Bueno, que estás ahí formándolo, de a hecho. ver, proyecto como tal, es un proyecto porque es algo que se va construyendo en el tiempo, Sí, verde porque está relacionado con lo verde, y a ver, para mí proyecto verde significa volver a reconectar con la tierra y volver a sentir lo que me gusta sentir cuando me acerco a un campo, cuando me acerco a un árbol o a un arbusto, lo que sea. Proyecto verde, en este caso mi proyecto verde es esto, todo lo que hay aquí, y lo que habrá en el futuro, porque es un proyecto a largo plazo. Mi intención básicamente es intentar volver a establecer un terreno suficientemente fértil y con suficiente abundancia para que se transforme en una especie de bosque. claro. Reproducir la dinámica del bosque en un espacio un poco más limitado e intentando recuperar un terreno que fue bastante maltratado por la agricultura anterior, que era forma bastante extensiva. Que hay que hablar un poco sobre eso, el tema de cómo vas a hacerlo, porque la gente dirá, ah, vale, pues entonces lo vas a explotar para sacar beneficio, ¿no? Para conseguir Claro, lo alimentos. típico cuando tú tienes un terreno como este es vas a poner huerta, Claro, ¿no? Entonces a veces es complicado hacer entender a la gente que la huerta no es lo único que importa, o hay formas y formas de poner huerta. Yo por lo menos la idea que tengo no es, desde un principio no era explotar el terreno, sino devolverle la vida que siempre había tenido y de forma lo más abundante posible. Entonces, en vez de empezar con la idea de poner una huerta, mi idea fue: ¿qué le pasa a esta tierra? Vamos a ver cómo está, qué le falta, qué necesita. Y obviamente, como estaba todo pelado cuando llegué, solo claro. había árboles y terreno Quemado, ¿no? arrasado Sí, completamente, la tierra estaba dura, compactada, y lo lógico habría sido, como todo el mundo me decía, mete tractor, mete para mover la tierra, remuévela, dale la vuelta, y una vez que hayas hecho eso, ya está, ya ¿no? pones tu huerta porque la tierra está blandita, etcétera, etcétera. Pero claro, me chocaba mucho con el estado de la tierra, que era un bloque de hormigón Sí, sí, y no tenía vida de ningún tipo, aparte la zona de árboles. Entonces empecé a informarme claro. con personas que conozco de aquí cerca, con campesinos de aquí, de la zona, y con otras personas que había conocido en el pasado, sobre otros sistemas de agricultura o de aprovechamiento de los terrenos. Entonces, en vez de explotarlo, mi idea fue eh, empezar a ocuparme de él para devolverle poco a poco todos los elementos que le faltaban, añadir biodiversidad, añadir bichitos y que eso Claro. se enriqueciera solo. Porque no soportaba la idea de que para hacerlo funcionar tenía que traer todo de fuera y con todo lo de fuera construir la huerta perfecta. Claro, es como que con las cosas artificiales quieres construir algo natural, ¿no? Es un poco Un poco imposible, así, claro, pero sobre pero todo con todo lo de fuera, construir algo que se basa en el concepto un poco de autosuficiencia. Yo quiero cultivar aquí, para cultivar aquí mi idea era depender lo menos posible de lo de fuera claro, eso es. y tener recursos suficientes dentro de un tiempo para Ujú. vivir. ¿La huerta me interesaba? Sí, pero a mí me gusta mucho el concepto de agricultura caótica. Es decir, Ujú. yo empecé lanzando semillas como un poseído, Sí. pero cuando digo lanzar semillas, yo iba con un balde lleno de semillas de todo tipo y empecé a rociar todo el terreno de semillas. O sea, Pasaba. aún estando como estaba, ¿no? Sí, sí, tal y como Tal estaba. cual, lo Yo, tal empezaste a y como echar. estaba, no quise tocarlo al principio. Lo que hice fue un sembrado de lo que llaman cubierta verde, que son plantas que están hechas para profundizar con las raíces, romper un poquito el fondo o sea, el terreno, profundizar con sus raíces, muchas con raíces pivotantes que lo permiten hacer canalizaciones para que luego el agua filtre, Ujú. y luego se cortan para cubrir el suelo y a su vez descomponerse y alimentarse. Entonces yo empecé con eso y a ver qué pasaba. Claro, obviamente había muchas semillas anteriores De que otras al cosas, empezar, ¿no? claro, de Claro. otras cosas que yo no conocía, que al empezar a tratar un poco el suelo, con las primeras lluvias empezó a brotar de todo. Primero muy lento y luego a partir del segundo año, porque el primer año prácticamente dejé que las cosas Fuera un poco más se tranquila. resurgieran un poquito. Sí. Y luego ya a partir del segundo año empecé a ver resultados, empecé a ver que la tierra cambiaba. Eh, Estos son casi 5.000 metros de terreno, entonces abarcarlo todo
Es muchísimo, Era es mucho. imposible como Sí. idea inicial. Yo quería una cosa mucho más pequeña, pero me ha tocado esto. Además, decir que estás, o sea, estás solo por ahora, o sea, porque estás tú Yo estoy solo. con O tu sea, proyecto, tú con mi tu proyecto proyecto. soy yo y esta pedazo de tierra maravillosa Claro, llena de árboles estupendos. Entonces, no puedo abarcar yo todo. Aquí trabajo, además tengo mi consulta. claro. Entonces, mi trabajo y mis horas libres, digamos, que componen todo mi día y todo lo que puedo aprovechar de tiempo no de consulta, lo paso ahí. Vale, porque hay algo aquí muy importante y es que detrás de la cámara, después de muchas veces que hemos intentado hacer esto, bueno, eso ya, ¿no? El tema de, o sea, el tema este de conseguir este espacio, este sueño, ¿no? Sí. Este proyecto, este hobby, llámalo como tú quieras, vino por esa idea de rechazar lo de dejarlo para luego, ¿no? Claro, Importante, para porque mí es eso es importante. fundamental, sí. Dejar las cosas Efectivamente. para mañana, para luego, es Sí, lo a peor ver, que hay, esto nace ¿no? de que yo tengo una pulsión que me ata a la tierra desde que soy así, de pequeño. Claro, eso es Yo importante, sí, nací corriendo por los prados, tuve la suerte de ser uno de esos niños que crecen en la calle. menos Entonces, mal. yo llegaba del colegio, soltaba la mochila, comía algo y salía pitando fuera y trepaba árboles, construía cabañas, hacía boquetes en el suelo y Todo de campo. todo muy... Tenía la suerte de tener campo justo detrás de donde yo vivía. Joder, qué Que yo, bueno. yo vivía en un edificio, pero Sí, sí, detrás sí. de ese edificio era todo campo. Entonces, yo crecí así. Entonces, para mí, la vida divertida, la vida bonita, la vida que está llena de cositas interesantes y de Que tiene descubrimientos, como una intensidad, tío, ¿no? yo no necesitaba Algo... nada más que eso. Sí, 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 O sea, claro. yo era feliz con lo que había en el campo. No necesitaba complementos de fuera. Entonces, de mayor, al encerrarme en un apartamento para vivir y tal, pues me llamaba siempre todo lo de fuera, todo lo de fuera, y me fui Claro. alejando cada vez más del centro de Madrid, acabé en Algete y de Algete para afuera. Y me viera aún más lejos, pero al final por cuestiones logísticas me quedo aquí. Y la idea fue que si yo podía abarcar algo pronto, iba a ser un cambio radical, porque esto para mí, como tú decías antes, tu proyecto verde, tu hobby, es como no. Esto para mí de proyecto verde se convierte en proyecto vital, en propósito Claro, es vital. importante eso, sí, sí. Por eso te decía que no me gusta la idea de explotar el terreno, porque como propósito vital yo tengo la suerte de tener un trabajo que me da de comer. Claro, y encima te Entonces, encanta. claro, O sea, te me encanta lo que gusta mi haces. trabajo y encima me da de comer. Gracias a Dios no tengo más necesidades que esa. Las Claro. tengo cubiertas gracias a mi trabajo. Ujú. Esto poco a poco se ha ido convirtiendo en mi vida. O sea, yo aquí vuelco todo mi tiempo libre, todas mis esperanzas, todas mis pajas mentales y elaboraciones de cosas que quiero conseguir, ¿no? Claro, es que si lo explotases así para un huerto sería como algo vacío, ¿no? Muerto, porque al final es A como que ver, no al tiene final sentido, es, yo ¿sabes? te exploto, tú me das. Termina Claro, la ya está. temporada, empezamos la siguiente. Pero lo que estés, o sea, lo que tú haces ahora mismo es algo bonito porque estás como fusionando un Gracias. terreno bastante, o sea, es espectacular lo que ha hecho aquí este hombre. Ojalá. Lo que está consiguiendo y lo que me ha enseñado son cosas maravillosas, o sea, y se aprende un montón, ¿eh? O sea, él sabe muchas cosas que ahora explicamos un poco más, ¿no? Porque así de repente un terreno gigante, cómo se hace eso, ¿no? Por dónde se empieza, todo de golpe, es que es imposible, ¿no? Pero, ¿Por dónde se empieza? Pues manchando. claro, Manchando el terreno. Entonces, pero en vez de abarcarlo todo, vas haciendo como trocitos. Que así lentamente, fue como empecé yo. Digo, ¿para qué coger los 5.000 metros? Pues voy a coger un cachito claro. muy pequeño. Y pues, cuando digo pequeño, digo grande como esta mesa. Sí, un trocillo. ¿Vale? Y aquí concentrar toda la energía que podía de recursos verdes, sí. recortes, hojas y demás. Y ahí plantar muy denso. Pero, o sea, la idea de hacer ese bosque propio Sí. o ese ecosistema, ese Sí. hábitat, es algo maravilloso. O sea, poder hacerlo Pues, y tener, como decirlo, como no es solo el espacio, que ya es importante, sino tener como esa conexión que te empuja a hacer algo, ¿no? Que te llama, que te motiva, la pasión de hacer algo, es lo que te mantiene estable, vivo, con ganas de seguir, ¿no? Porque al final, pues ponerlo hasta los 60 años o 70, ¿de qué te vale? Si luego al final, claro. Y además es una de como las que, cosas más buenas es de estos que no tienen un fin. claro, Mientras que la huerta sí, porque la huerta tú plantas y ya o luego, siembras claro, para luego cosechar. y Una ya vez que está. acaba el ciclo la planta, la cortas y se acabó. Y suerte. Y tienes que volver a empezar con otra plantación y demás. Esto a mí lo que me gusta es que no tiene un final. Es como tener un hijo, ¿no? Que para la gente es muy difícil de entender. O sea, yo no quiero llegar a, no tengo un objetivo. O sea, el objetivo yo de esto, yo no lo voy a ver nunca. Es que Porque no lo va a ver. Claro, porque porque para mí la idea es multiplicar verde Claro. y crear bosque. El bosque se automantiene, pero es constante el cambio. Está en constante mutación. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pasamos un día, vemos qué bonito es el bosque, lo disfrutamos, nos aporta todos los beneficios de un caminar en el cambio bosque. constante. Pero el bosque está en así. constante evolución. Entonces, si encima intento meterme lo menos posible en ese bosque,
poco a poco iré disfrutando mucho de vivir en un bosque auténtico. Claramente. Si encima lo que estoy intentando hacer ahora justamente con el tema de las islas verdes es acoplar energía, todo lo que pueda, para hacer crecer entre medias árboles de fruto, arbustos de fruto, para darme de comer, pues siempre intento mantener un equilibrio entre mucho verde y mucho que produzca. Claro. Pero esa comida muchas veces yo ni la recojo, de momento. La dejas ¿Por ahí. qué? Claro. Porque me apetece mucho que los bichitos y todos los animalitos mini mamíferos que hay puedan empezar a comer Y se vayan acostumbrarse moviendo. a venir, Claro, sí. moviendo la tierra, moviendo todo. Súper importante. Es que es Ahora, una cosa. ahora con el tema de los incendios que citabas al principio, muchos están diciendo que es un momento fundamental para que nos preocupemos, los que vivimos cerca del campo, de proporcionarles a los animales que se están muriendo sustento. Claro. De la misma forma en la que sin incendios, yo cuando hace calor intento dejar cacitos con agua, llenar la fuente de agua, porque se mueren las abejas, se mueren las avispas de calor. Sí, hace falta un poco de... Y hace falta que claro. tengan agua. Entonces, si yo puedo aportar algo de eso para que esos bichos se queden aquí y sepan que esto es una isla en general, Que puedan de venir aquí como supervivencia, para poder sobrevivir. Claro. Entonces, si de vez en cuando hay comida, Mejor todavía. pues claro, de los arbustos de moras, pues yo intento coger lo que puedo y los demás abajo lo dejo. ¿Por qué? Porque seguramente hay alguna musaraña que pasará por ahí y se lo coma, aprovechará, claro. alguna ratita, lo que sea. O sea, todo vale para algo en el mundo natural. Todo es por algo. O sea, Claro. todo vale para otra cosa. No es como el Claro. artificial que se rompe, lo tiras y ya, ¿no? Yo no quiero implantar algo y dejarlo fijo. Yo quiero, como ser el motor de estímulo, Como ayudar a empujar, ¿no? claro, empujo para que la vida brote. Una vez que ha brotado la vida, apártate un poco. O sea, es como tu hijo que empieza a andar y dices, déjale que ande, ¿no? Bueno, yo hijos no tengo, pero tú sí. Entonces ya sabes un poco... Aquí entramos directamente ¿no? en tema... Esto es Yo el tema. puedo decir, objetivo del padre o de la madre, y ojo que esto no muchos van a estar de acuerdo, pero para mí es fundamental. Objetivo del padre y de la madre, criar a mi hijo. Perfecto. Objetivo. Objetivo de mi hijo. Yo he tenido un hijo porque lo quiero criar, Claro, claro. porque quiero disfrutar de su crecimiento, quiero descubrir a través de él cómo crece, ¿vale? Y participar en esa evolución como padre. ¿Ok? El objetivo del padre y de la madre, cuando tienen un hijo, puede ser muchos. Para mí debería ser básicamente criarlo, observar su crecimiento, Claro. disfrutar de los diferentes pasos que dé y descubrir a través de él cómo evoluciona la vida. Y luego está el objetivo a corto plazo que se van poniendo, muchas veces no por los padres, sino por la sistematización del crecimiento del niño. Las reglas sociales. un poco, Ocurre, ¿no? cada X va a ocurrir una cosa. Entonces, primer objetivo, quiero que camine. Primero le digo, mamá, papá, a ver cuándo lo dice. Claro. ¿No? Y espero que lo diga rápido, porque así puedo decir, mi hijo ya habla. Objetivo Luego, 2, que ande. Ya anda, ¿no? Entonces, ya anda. ¿Qué hago para que ande? Pongo los 2 deditos y luego caminar. Yo no estoy muy de acuerdo. Es más, estoy radicalmente en desacuerdo, si te soy honesto. ¿Por qué? Aparte que le estás haciendo mucho daño a una estructura fundamental que está en desarrollo, que es la del brazo, manguito rotador, y luego porque le preparas para andar de una forma que no es natural. Extraña, ¿no? Extraña, Además. por lo que el niño no va a encontrar rápidamente su equilibrio. Lo ideal es que cada niño, después de gatear, encuentre la forma de ponerse de pie. Claro. Le daba mucha más seguridad. Si tú a un crío le llevas a un parque de juegos y cuando ve el columpio, sin tener la altura para subirse, tú coges y le subes, ese niño cuando se quiera bajar va a estar acojonado porque no ha sabido cómo subirse. Claro, es como... Entonces yo prefiero acompañar, de la misma forma le acompaño esto, que para mí es mi criatura, son muchos hijos, menos mal, soy multipadre en esto, son todos hijos vegetales. Entonces mi forma de acercarme a ellos es, pum, yo te implanto, lo intento, preparo el terreno, que es lo que más me interesa. Claro. ¿Por qué? Porque no te voy a enchufar anabolizantes para que crezcas. Lo que quiero es que crezcas porque el suelo en el que estás chupando es rico, es fértil. Y se puede sustentar a sí Entonces, mismo. mi base es, empiezo trabajando la tierra. ¿Por qué? Porque si yo meto plantas y meto arbustos o meto árboles en una tierra que no está preparada o no tiene recursos porque está agotada, porque le hemos chupado hasta la última gota de sangre, lo que tengo que hacer es preocuparme primero de alimentar el suelo. Claro, porque si no acabaré alimentando la planta. Y solo la planta. Lo que hará que esa planta puede que agarre muy bien, pero luego no va a tener a su alrededor recursos para seguir sola. Entonces yo lo que quiero es que este terreno no dependa de mí, ni yo depender del terreno. Quiero que seamos compañeros pero libres. Autosuficientes cada uno y claro, ya. Entonces yo intento colocarle las cosas que le puedan ayudar a ser autosuficiente y para eso hace falta cubrir suelos.
Claro. Por una parte con todos los restos vegetales que se pueda y por otra con mucho árbol, mucha vegetación, para luego lo que se llama en este tipo de trabajo en el suelo, el manejo de tu plantación, que es ir aportándole al terreno restos de lo que tú mismo has plantado. Ujú. Y Que las sea has su plantado, sustento, ¿no? Un poco. claro, los has plantado para que te produzcan materia verde, veas el eucalipto, ¿no? Que es una planta fundamental que muchos denostan porque es una planta invasiva y se ha dicho que es tremenda y que no se puede plantar, que nada crece donde está el eucalipto. Yo tengo aquí Tienes ahí uno, eucalipto ¿no? Además. y lo uso en este caso porque él es feliz cuando le podan, vuelve a rebrotar Claro. cada vez. Pero todo ese verde es mi verde, o sea, o nuestro verde, y yo se lo devuelvo al terreno cada vez que podo. Le ayudas. Claro. No es, yo le aporto lo que él necesita a la tierra, que es mucho verde, que se descomponga y a través de eso genere suelo nuevo. Y él te aporta felicidad. Y la maravilla más de las podas y el de manejo de podas es que hay una magia que ocurre que es maravillosa y me encanta siempre decirlo. Si yo tengo un suelo en el que he plantado un árbol y además de ese árbol tengo otras plantas alrededor, como es el caso de aquí, si yo podo ese árbol, no solo voy a favorecer que rebrote luego con más fuerza porque le elimino la parte de arriba, Sí, que está desprendiendo mucha energía. eso que me contaste de que toda su Claro, energía se baja para toda abajo, la ¿no? energía, una vez que yo le he podado, que estaba arriba, aparte de cubrir suelo con su verde, esa energía vuelve a bajar por el tronco, se esparce por las raíces y se difunde a todo alrededor para cargar de energía a las otras plantas. Porque Es como increíble eso que eso. estaba chupando el suelo ya no tiene tanta necesidad, como buen elemento solidario, Sí. ¿no? Pues suelto esa energía que ayude a los brotes de la zarza o del otro que lo necesita más que yo. Entonces, eso es la forma en la que a mí me gustaría seguir tratando este terreno. Y dato importante, yo jamás moveré la tierra. Y ahí llegamos a un punto que si quieres lo hablamos ya, que tiene que ver Sí, con... pero antes de nada me gustaría hacer un inciso Sí, sobre lo que hemos hablado antes de lo que es el objetivo, ¿no? El sí, objetivo, como lo del niño, lo de la tierra, o sea, llegar a un objetivo está muy bien, ¿no? Es súper admirable y está estupendo, por porque hoy supuesto. día está la vida por objetivos, ¿no? El objetivo del trabajo, el objetivo en el ámbito de estudios, académico, pero se nos olvida lo más importante, y es lo que has dicho, el El no... camino. Claro, el camino hasta llegar a ese objetivo, porque cuando llegas al objetivo, al final es frío, ¿no? Es como que ya Bueno, está. te toca ponerte el siguiente. Claro, pero eso es genera ansiedad como de forma innecesaria, porque estás objetivo tras objetivo y no consigues lo que realmente quieres. Porque lo que Ojo, necesitarías ojo, es el... acabas de citar una cosa que es muy interesante. Objetivos. Si yo tengo uno... Es que de verdad es súper interesante lo que Sí, sí, acabas de decir, porque o sea, yo tengo un objetivo, ¿vale? Entonces, tengo un camino para llegar a ese objetivo, pero básicamente tengo un objetivo al que llegar. Como llego al objetivo, me planteo un segundo objetivo. Y así empalmo objetivos o esparzo objetivos porque no voy a hacer uno a la vez, voy a intentar cumplir lo varios. máximo, Claro, en un mundo en el que estamos bombardeados de estímulos, deseos, sí, estímulos, expectativas, estate a la par, ¿no? Mantén el ritmo. sí, eso es horrible, Si yo tengo 1000 objetivos, obviamente te mantengo ocupado todo el día intentando cumplir objetivos. Y los objetivos además muchas veces tienen que ver con consumo. Véase el tipo de agricultura que se hace ahora. claro. Porque la mayoría de las cosas que hacemos, que llamamos autosuficiencia, pues dependen de un montón de productos que vienen de fuera. Claro, O habría que sea, echar un vistazo a eso. autosuficiencia es... A ver, yo ahora mismo no subsisto gracias a esto, pero sí que intento cada día aumentar el usar los recursos que me ofrece el terreno, para no tener que depender de lo exterior. Claro, Entonces, si yo quiero ser autosuficiente, no es porque yo tenga gallinas que me den huevos y no es porque yo tenga árboles de fruto, sino que para mantener ese ciclo de producción y de aprovechamiento de los recursos, yo no meto mucho desde fuera, no tengo que comprar fuera lo que necesito. si tú desde el interior lo vas sacando un Claro, poco. entonces, ¿por qué se habla tanto del uso de animales en este tipo de proyectos? Porque para cerrar el ciclo yo necesito los animales. Claro, es que está todo, De la misma está forma todo en la que no se fusionado. habría quemado España como se está quemando si hubiéramos usado los recursos que se han utilizado siempre para desbrozar el monte, que son los animales, los grandes animales. Y hasta ahí, dejarte Entonces, aquí yo no de... tengo vacas, no tengo ovejas, las he tenido, pero mi idea sería, de hecho voy a introducir en breve un caballo. ¿Por qué? Aparte de por el gusto de tener un caballo y montarlo, porque
El caballo siempre te haga como Allí que proyecto vital hay te... un caballo que está ahí, lo voy a montar y va a hacer parte de mi vida. Pero porque el caballo es uno de los mayores ayudantes del campo, no para engancharle el tractor, no para explotarlo, No para sino subirte encima y para porque correr, ¿no? entre la forma en la que él come Mm. y la forma en la que él caga, la forma de mover la tierra que tiene, la forma de producir, rompiendo la paja con sus patas, mezclando tierra con trozos de pinos, de restos de pino, con Claro. sus estiércol, etc., me produce una materia maravillosa para trabajar. Es perfecta, ¿no? Para eso. Entonces, mi intención es tener un equilibrio entre lo que el caballo se coma y donde yo pueda seguir plantando. Claro, pero eso es el camino de ese objetivo. Entonces, Claro. si tú hubieras montado esto, venga, Sí. mañana lo hago, en un Sí. mes está hecho, guau, genial, ya está. Claro. Y luego, o sea, lo que estás... Y luego busca un siguiente. Claro, pero lo que estás demostrando aquí, que yo creo que le puede ayudar a mucha gente, es el hecho de disfrutar lentamente, ¿no? Lentamente, no. Rápido, rápido, ansiedad, estrés, Claro. ansiedad. O sea, lentamente, sin distracciones, sin nada raro por el medio, A ver, de lo que estás haciendo cada día. Sentir las plantas, Sí. mancharte, cortarte, ¿no? Mil cosas que por te pasan, supuesto. que te pique un bicho, que no sé qué, que te caigas, que tal. Ese tipo de cosas son los que nos mantienen un poco con nuestra esencia, ¿no? No las prisas de una pantalla, de correr, del Claro, dinero, de no sé qué. pero si yo busco el objetivo, pues al final me pierdo el camino. Claro, entonces eso es importante. Oye, Centrarse. si tú quieres disfrutar del camino, ya no tienes prisa. El problema yo creo que es, mucha gente se queja, ¿no?, de la prisa que tiene, pero es que luego quiere cumplir objetivos. Pero porque en cierto sentido nos han enseñado que está mal disfrutar el proceso lentamente. Claro, es como porque que te sientes. cuanto más hagas, más vas a tener que hacer, porque tienes más tiempo Claro. para gastar tu dinero en hacer otras cosas. Pero es increíble cómo nos han metido eso en el cerebro a mucha gente de que estamos insatisfechos si no logramos, o sea, objetivos. Y los caminos, ¿no? Para llegar a ellos, eso es lo mejor. O sea, al final es lo mejor. Conoces un Para montón de ti cosas. sí. Sí, bueno, claro. Ahora que lo he descubierto. Para los que necesitan ganar dinero con lo Claro. que tú hagas, Quiere obviamente más, no. más. Ujú. Entonces te digo yo, para mí, uno de los graves problemas que tenemos hoy en día es la calidad de los suelos. Sí, eso. ¿Y por qué tenemos un grave problema de calidad de los suelos? Ha habido ya, o sea, se está planteando como un problema al que hay que hacer frente de alguna manera porque nos estamos quedando sin recursos de tierra. ¿Por qué? Porque hasta las zonas que supuestamente son zonas agrícolas, se cuidaban los terrenos, no se cuidaban los terrenos, se cuidaban las plantas. Claro, es que es importante eso, Y la los planta o el terrenos terreno. no. Ujú. Entonces, insisto, Es como la madre si tú o crías el hijo. un hijo, ¿no? claro, si tú crías un hijo o si tú quieres tener un hijo, más vale que la madre esté en perfectas condiciones, tanto emocionales como físicas. Es que es igual, porque Porque eso. el niño, si no, no se va a implantar jamás en un cuerpo que no lo quiere, porque no puede tenerlo. Pero tú O sea, crees que esto es parecido, ¿no? O sea, me refiero, según me ha contado él y tal, y lo que sabemos todos, o sea, esto no es que te venga con un manual, ¿no? Es como, No. como su madre con el hijo, o sea, no hay un manual que los médicos te digan, mira, la madre, como tú dices, o sea, a los 8 meses esto, a los 7 meses tal, puede ser que esto, que tal. Las plantas es lo mismo, o sea, no es que hay un manual que te diga, esta planta va a crecer para acá, va a tener estas hojas. Lo hay. Lo que pasa es que, mira, el otro día estaba teniendo una discusión telefónica o un intercambio telefónico. Un intercambio, ¿no? Sí, un intercambio. No, era muy amable, maravilloso intercambio telefónico. Maravilloso intercambio telefónico, absolutamente. Pero estaba intentando explicarle por qué a mí no me gustan los tomates. De hoy día, ¿te refieres? No me gustan los tomates como los plantas. tomates. Ah, vale, como ¿Vale? planta. ¿Por qué vale, le ok. tengo cierta manía a los tomates? Y en realidad no le tengo cierta manía a los tomates, le tengo cierta manía al hombre. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la mayoría de las plantas de las que nosotros comemos salen y una vez que producen, tienes el fruto. El tomate es la única planta frecuente en el huerto que necesito entutorar, porque si no, no me va a producir. Claro. ¿Cómo es posible que una planta no tenga recursos para mantenerse erecta? Algo ha pasado ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Claro, ¿no? En ese y sistema hablamos de lo que en alguna vez hemos discutido tú y yo. Es decir, si yo tengo un manzano que naturalmente, de forma espontánea, me saca unas manzanitas así, que son preciosas, de siempre. sabrosas, riquísimas, Sí. pero son las manzanas que él produce. Pero para el mercado esas manzanas tienen una pipa demasiado grande con respecto al cuerpo. Y Voy a son producir unas deformes. manzanas así de gordas. Y redondas perfectas. Claro. ¿no? Entonces el árbol lo voy a modificar, pero me gustan unas manzanas muy gorditas. Entonces, muy importante la poda para que el árbol te produzca bien, pero de la forma en la que tú quieres. Vamos domesticando el árbol, ¿ok? Ujú. El tomate no se aguanta el peso. No aguanta el peso.
El tomate. El tomate no aguanta el peso, ¿por qué? Porque la planta o tú la entutoras para que se mantenga recta, o el peso de los tomates que han crecido doblan las ramas y hace que se caigan al suelo. El tomate viene de una cosa que se llama tomate de árbol. Y Tomate aún de árbol, antes claro. eran casi bayas. O sea, los tomatitos originales, antiguos, Sí. que aún hay semillas por ahí que algunos hacen contrabando de ellas. Como los cherry son. O No, eso es de la variedad. incluso más pequeños. Eran zarzas, como zarzas, o sea, eran plantas muy arbustivas y con un montón de tomates. Pero Como eran el como olivo, bayas, ¿no? pequeñitas, claro. Que era un ¿Qué arbusto. ocurre? Que el olivo también era un arbusto. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa producción había mucho, pero era poca comida. Claro, entonces Entonces no yo poco a les poco te voy interesa. modificando, de transformo, pero claro, puedo modificar casi todo menos la fuerza de sustento de la planta. Entonces al final, una de las obligaciones que hay en el huerto es tutorar los tomates. Claro. Que está muy bien si quieres tomates, pero te da un poco cuenta de lo absurdo. El aguacate o el palto, todos comemos, sabemos lo que es, la maldita manía del tomate del aguacate ahora, pero bueno, no entremos en eso ahora. Fit. El aguacate pesa. La gente cuando tiene un aguacate se queja de que, uy, tarda mucho en darme fruto. Pero el aguacate es muy listo. El aguacate lo que hace es crecer Claro. y desarrollar fuerza para sujetar el peso del aguacate. De hecho, es algo muy, muy interesante porque ofrece grasas increíbles. Aparte de la maravilla que es el aguacate, claro. Necesita mucha agua. O sea, es increíble Sí. cómo algo que necesita mucha agua te ofrece grasas y no agua, ¿no? Es una cosa ahí paradójica, ¿no? Es como algo muy, muy interesante, ¿no? Del mundo este. Y qué rico está. Y qué rico está. Pero bueno, entonces, hay muchas cosas que hemos ido modificando y a mí me gusta pensar en tener un terreno, por ejemplo, en el que yo no tenga que intervenir tanto. Claro. Que sea un sitio en el que yo tenga que buscarme el hueco entre las plantas y no apartar las plantas para hacerme hueco. Sí, porque al final el hombre o el ser humano en general siempre quiere modificar los sitios en los que está. Queremos el jardín perfecto, queremos los arbustos recortaditos, como tal. Claro. Mucha gente cuando ve esto dice, ¿esto qué es? Y claro. yo siempre les digo, esto soy yo. Entonces, no quiero que te guste a ti. Yo conecto mucho contigo y te entiendo porque yo, o sea, me he creado una familia en la que siempre había huertos, siempre había, pero mi abuelo era como tú, o sea, todo a mano, o sea, no había cosas así mecánicas. Luego empezó a introducir porque estaba ya muy anciano y tal, pero siempre me he criado con este tipo de cosas y para mí es lo mejor. O sea, nada, todo perfecto, así colocado, es raro. Para mí me chirría algo ahí que falla, ¿no? Es que el tema que hemos dicho de los tomates. De hecho, yo creo que habría que hacer un inciso aquí, un paréntesis, porque mucha gente, quien vea este vídeo, yo creo que debe fijarse un poco en lo que compra en el supermercado. En el sentido de, tú vas en cualquier fecha del año a cualquier hipergigante o cualquier sitio de frutas, verduras, hortalizas y hay de todo. Qué raro, ¿no? O sea, hay sandía en invierno, fresas... Mercado pide, mercado ofrece. Claro, antes yo entiendo que al final por la industria y demás se está expandiendo para que la gente pueda comer eso todas las épocas de todo un año, pero... No hay gimnasios abiertos 24 horas. Claro, eso es. Pero es diferente, ¿eh? Lo del gimnasio a eso. Porque esto, yo recuerdo hace años, cuando era más joven, tenía 10 años, 12 años, o sea, hace ya 14 o 15 años sobre esto, que me acuerdo perfectamente que la época de verano era sandía, melón. Ya está. Y ya está. Y ahora puedes comprar melones cuando quieras. O sea, es como que nuestro sistema ya ha cambiado en el sentido de que no sabemos en qué época estamos. Sí, pero luego... Porque puedes comer lo que quieres cuando quieras. Queremos que el planeta funcione de maravilla. Claro, es una cosa paradójica. Es una cosa paradójica. Es una cosa increíble. No, yo soy muy sano, pero yo como fruta. Ya, pero te estás comiendo un mango con un pedazo de etiqueta de avión. Y además... encima, que viene de fuera cuando se producen en España, porque no te comen los que se hacen en España. Exacto. O sea, evitemos... Y además... todos esos vuelos que luego decimos, por Dios, no, he comprado el coche bio. O sea, el coche eco. El coche eléctrico. Bueno, vale, cómprate el coche eléctrico, pero ya que estás... Y luego mira lo que está sufriendo con los coches eso. Pero bueno, eso es otro tema que... Es que eso es un tema tras otro. Pero hay que fijarse en lo perfecto de lo de los tomates en el supermercado o cualquier verdura o hortaliza, porque lo perfecto es raro. O sea, estamos hablando de que eso viene de un sitio que es natural, que es diferente, que cada planta tiene su forma, su postura. Cada uno tiene su Claro, forma. es como que esos tomates los están pintando y los están recortando perfectos y los están poniendo. O sea, fijaos, ¿no? Un tomate de huerta natural de toda la vida son gordos, deformes, arrugados, ¿no? Pero los de ahora son redondos, perfectos, de pera, de rama, el rosa, incluso el rosa, que es uno así diferente, buey. O sea, yo lo veo diario y son súper perfectos, coloridos, pero claro, duran un día o dos. O sea, llegan los tomates, pues yo trabajo en un lugar en el que hay fruta, y me llegan los tomates,
un martes y están rojos, perfectos, redondos, con una textura increíble, pero que la capa de fuera parece un plástico, Claro. literalmente un plástico, y pasa un día o dos y están arrugados, están pochos, tienen molla. O sea, Es que es en realidad esos espectacular. tomates llevan un Claro, ya tiempo, muchísimo tiempo. un tiempo muy largo metidos en Pero, cámara porque los han claro, cogido que eran verdes, muchos, y luego los han porque hecho rojos a través están de los sobre procesos explotando, ¿no? normales, claro. Las tierras y Sí, los sí, sí. plátanos, lo mismo. Llegan perfectos, de fuera, vienen en un avión, yo entiendo que los tienen que cortar y demás, pero 2 días, pochos, negros, arrugados, ya Pero a ver, al demasiado. O final sea, siempre lo mismo. Si tenemos prisa, claro, ¿ves? Volvemos al tema de antes, al final. Si sí, tú sí, tienes prisa de obtener un producto o lo que sea, lo puedes tener. El problema es que esa prisa implica una serie de cosas que van a ser muy perjudiciales. grandes, ¿eh? Ah, igual para ti ahora no, pero luego sí. Claro, Y si tú quieres todo a corto plazo, pues yo gracias al despacio he recuperado un montón de plantas que habría perdido. ¿Por qué? efectivamente. Porque desbrozando a mano muchas veces, o con la famosa hoz que te enseñaba el otro día, Sí, pues yo gracias a esto puedo evitar cargarme un brote que ha salido de algo. que sea de algo que no sabe lo que es, claro. No estoy seguro de lo que es, pero con la desbrozada desde arriba no vería absolutamente nada. Acabaría desbrozándolo y adiós. Y piensas que es una de las hierbas malas, ¿no? Y Cualquier hierba que simplemente quiera rebajar, pero no lo vería. Y, ¿no? Y mucha gente cuando me ve desbrozando a mano dice, tú eres tonto. Aparte de hecho que obviamente no desbrozo 5.000 metros a mano, ¿vale? En las Islas Verdes desbroza a mano. Y yo tenía mucha gente que estaba conmigo y viendo y dice, tú eres tonto, ¿qué haces con eso? O sea, desbroza. Claro, el problema es que yo no tengo prisa. claro, A ver, tengo suerte, como te dije, yo no soy agricultor, ni sé de agricultura, yo tengo otra idea en la importante cabeza. esto, claro. Claro, yo no soy un profesional de esto. Has ido aprendiendo poco a poco, Yo lentamente. lo que cuento es para que la gente, si le sirve de algo, Sí, que lo coja, pero no me las doy de experto ni lo soy, en absoluto. Estoy descubriendo todos los días algo. Pero lo que sí estoy es abierto a conocer y a aprender. Entonces, todos los días que yo paso en este terreno aprendo algo nuevo y aprendo algo que muchas además, hostias. o sea, cuando él me cuenta muchas veces esto, yo, o sea, me transmite su pasión por esto que hace y es una maravilla todo lo que me ha contado, todo lo que sé, o sea, de este mundo ahora mismo sé muchísimo más por él. Y es una maravilla, gracias por poder explicarlo, porque ahora cuando... Cuando algo te gusta es fácil. Exactamente. ¿Sabes? Es eso como con mi trabajo. A mí me gusta mi trabajo y suelo divulgar Fluyes, mucho hablando. claro. Entonces la gente dice, joder, qué bien explicas lo que haces. Y es que me gusta. Claro. Entonces, como me gusta, Pero si alguien me pregunta, pues es lo genial siento, pero por te voy a eso. contar. Claro, es genial por eso, porque cuando vean este vídeo, mucha gente, yo creo, se van a fijar en las plantas de otra forma, no como en una cosa que está ahí que da sombra. Ojalá. Por eso ¿no? digo que Claro. cada uno coge lo que necesita. Porque que te todo- aburre, pues pasa a otra cosa. Pero si te interesa algo, cógete lo que te apetezca y Exacto, que te sirva. exacto. Porque todo lo que me has contado, yo ahora mismo voy por sitios y digo, mira, Claro. esto me suena tal, esto es interesante. Pues vamos a aprovechar te quería contar una cosa importante sobre la Tierra. El motivo por el que a mí no me gusta la idea de remover la Tierra o voltear sí, la sí. Tierra, Ujú. que me parece súper importante, porque está asociado a la autosuficiencia. Tú imagínate un momento esta situación. Tú coges como campesino o como el que se quiere ocupar de tu tierra Ujú. y según las normas, coges, pasas un tractor, remueves la tierra. ¿Por qué? Porque la quieres blandita y porque quieres plantar ahí. No te das cuenta tampoco de que en ese momento has revolucionado todo un ecosistema que estaba por debajo, que funcionaba autónomamente, que tenía sus diferentes capas, que estaba adaptado a la profundidad o a la superficie, y tú has decidido, como eres el que manda, porque eres el hombre, que es inteligente y puede dominar las cosas, doy la vuelta porque va a ser mejor para la Tierra. ¿O crees eso tú, no? Y te lo siguen diciendo ahora, cuando se ha demostrado que, por desgracia, el mover la Tierra es lo que está haciendo que se muera. ¿Por qué? Porque si ese mundo maravilloso que hay debajo yo no lo respeto y decido imponer lo que hago, tú voltea la Tierra un año. La Tierra estará más blandita, más movida, podrás plantar. Pero claro, ese mundo que había debajo, tú lo has destrozado. Casi como un incendio. Claro. ¿Vale? Ujú. Sobre ese terreno vas a plantar y posiblemente tengas suerte y salgan cosas. Pero ¿qué ocurre? Como todo lo de alrededor ya no hay nada porque está baldío, lo has dejado todo bien peladito para que crezcan solo las plantas que tú quieres, el año siguiente tendrás que aportar algo a ese terreno para que la misma planta produzca. O sea, así es ¿Vale? como en cierto sentido se va matando un terreno, ¿no? Claro, tú vas matando un terreno. Entonces, si yo no utilizo mis recursos para cubrir, por ejemplo, ese suelo y retroalimentarlo con lo que él mismo produce, para darle ese input de cosas nuevas, tendré que comprarlo fuera.
Ya entramos Claro, en la pero ojo, idea compro de... fuera recursos ¿para quién? ¿Para la tierra o para la planta? Para la planta. Claro, Entonces, ¿qué ocurre? Añadiré a ese terreno lo que le haga falta a la planta para producir para mí. Entonces, esa planta necesitará esos insumos externos para crecer. No solo, sino como no hay ningún tipo de biodiversidad alrededor, cuando lleguen las plagas, esa planta sufrirá todos los ataques del mundo, porque no hay flores por desgracia, alrededor, no claro. hay otros bichos, Ujú. por lo que tendré que comprar fuera algo para contrarrestar esas plagas. Comprar fuera. Van dos cosas. Sí, ya va el ciclo ¿Vale? de Claro, fertilizantes, y ¿no? entonces en Ujú. ese ciclo empezamos a entrar en un bucle en el que el campesino que antes movía su tierra lo justo para plantar y luego cortaba todo, lo dejaba ahí encima, eso se deshacía, Y ahí, cambiaba el cultivo a otro sitio para claro, no agotar la tierra con la misma producción, enriquecía el suelo con restos de cocina, etcétera, etcétera, y ahí seguía plantando. Luego seleccionaba el tomate que mejor le había salido, sacaba las semillas y y lo las volvía, aprovechaba para claro. la producción del año Mi siguiente. abuelo hacía eso ¿Vale? y yo me he criado ¿Qué con ocurre eso. con eso? Ujú. Te mantienes. Claro. Claro, ¿qué ocurre? Si yo te digo, espérate un segundo, y si en vez de tener 8 tomateras, tienes 12, y en vez de producirte X kilos de tomate, te producen 4 veces más, mola. Y Pero, entonces muchos han caído en eso. claro, el Porque tema es de... lógico que tú dices a un campesino, vas a producir mucho más gracias a este fertilizante o a este aporte que le vas a dar. Si encima el año que viene me compran la semilla a mí, que las tengo tratadas para que te produzcan de la leche, A tope, ¿no? claro, Ujú. pues cómpralas. Claro, yo compro esas semillas, las pongo y me da una plantación brutal. El año siguiente voy a hacer exactamente lo mismo porque quiero la misma producción. Pero al mismo tiempo necesito más fertilizante, más pesticidas, más semillas, porque no tengo nada mío. Y Porque eso esas semillas luego ya no sirven. da que pensar por eso, porque o sea, estamos buscando lo más natural. Todo natural, pero claro, en cantidades gigantes. Entonces, claro, ya entra lo artificial. Por Los supuesto. pesticidas, los fertilizantes, y entonces ya ahí Pero es más no es perverso aún natural. que eso. Es una cosa... No, es aún más perverso que Hay eso. Porque, ¿qué hay que ocurre? Este es analizarlo, el ¿eh? sistema que está funcionando ahora, ¿vale? En el que, por llevar la tierra como la estoy llevando yo, soy un sacrílego. Estas cosas no se pueden hacer, ¿vale? Y Sí, eso ya es una parte interesante. Pero lo peor viene después. Porque claro, yo dependo de fuera para tener una producción mía. Cuando antes, produciendo un poquito menos, podía autoabastecerme. claro. E incluso dar de comer a los amigos alguna vez. Claro, sí, sí, sí. Y era más ¿No? tranquilo. Entonces, la situación en la que estamos ahora es, yo como campesino me proclamo autosuficiente, pero me están chupando la sangre ¿A costa de qué? a costa de, para Ujú. poder. Entonces, si nosotros intentamos deshacer un poquito ese discurso y empezamos a decir, vale, y si empiezo a plantearme que si pienso un poco más a largo plazo, ya no es tan esencial la megaproducción, Así es. sino tener producción más diversificada, que no cubra todas las necesidades, pero que sea compatible con tu suelo, con la región donde vives. Igual es más interesante eso. Claro. Yo creo que es bastante más interesante. Y Porque más al final utilizas los recursos que tienes con calma. y el trabajo, claro, y el trabajo que tú haces es un trabajo que se revierte en la calidad del terreno y en la salud del terreno. Y yo creo que eso es muy importante. Efectivamente. Si quieres, podemos Mm, echar un vistazo. a la isla. Claro, porque hemos mencionado lo que es una isla, pero igual la gente no sabe lo que es. Ahora os lo enseñamos, pero explica un poco qué es una isla verde y para qué la tienes. Porque tienes dos, ¿no? Eso Dos es. islas. De momento tengo 2 islas más una que más que una isla es una especie de fila de bosque ya directamente o Ujú. línea de bosque. Las islas que tengo yo son, una la tengo aquí delante y es un rectángulo grande cubierta Que es de, la que de vamos vegetación de a. todo tipo, La la que la veis que vamos a ahora. enseñar ahora. Bien, esta es la isla al completo. Y bueno, hemos hablado sobre la estructura, qué es una isla, pero estas plantas exactamente, ¿por qué están aquí? ¿Por qué has escogido ese tipo de plantas y no otras? Y además, lo más importante, que han salido otras, ¿no? Claro. A ver, aquí ha habido una mezcla de todo. Por una parte son experimentos y por la parte son proyectos para que acaben como yo quiero. La mayoría de lo que se ve ahora son rescatadas de viveros o de tiendas de plantas y estaban muriendo. Ujú.
y yo me he ocupado como de hospital de campaña, de recuperarlas y ver si aguantaban o no aguantaban. Entonces, aquí, debajo de lo que veis, hay un montón de experimentos fallidos. Que además yo siempre digo que los experimentos fallidos no son experimentos fallidos, sino que son recursos para la tierra, porque la mayoría de las plantas primero han agarrado y luego por las condiciones climáticas algunas no han aguantado, pero la raíz se ha quedado dentro. Claro. Y como me gusta mucho explicar, las raíces al final, si tú las dejas, lo que hacen es permitirte que el suelo se mueva y crean una red subterránea de comunicación donde van los gusanos, donde van los otros insectos, comiéndose el resto de raíces y transformándolas en alimento para el resto de la tierra. Claro. Entonces, aquí ahora mismo lo que sobrevive y lo que está bien, aguanta en estas condiciones climáticas. Ahora ya que ya lo sé, voy a seguir fomentando las que aguantan bien, voy a dejar crecer cosas como estas, porque siempre me gustan. Esta es una flor de ajo salvaje, por ejemplo. Pues estas no las planto yo, estaban en el terreno desde que yo llegué. Lo único que hago yo es intentar multiplicarlas cogiendo todo lo que son semillas y esparciéndolas un poquito más. Pero aquí debajo hay un bulbo, que es el del ajo, que se puede comer. Yo me he comido unos cuantos, pero lo que dejo es siempre la parte de arriba, porque hasta hace poco aquí venían bichos a comer. Ahora se ha quedado ya sequito, pero lo que hago es dejar que participe de la vida que le rodea. Claro. Y así con todo lo que ocurre aquí. Y algunas van a ser simplemente por el aroma, otras serán para utilizarlas para consumo o uso medicinal, y otras pues son para simplemente enriquecer el suelo, que es el objetivo fundamental casi de todo lo que hago aquí. La verdad es que es espectacular, ¿eh? Tener esta conjunción de plantas en un lugar y encima se mantiene en este lugar. Claro, es que a mí lo que me hace feliz es justamente no tener que forzar las plantas. Claro, cada Para una que crece a su estén. ritmo. Aquí me habían traído un aguacate para que lo criara. Yo hasta que no tenga el entorno para que el aguacate crezca, no lo voy a poner porque es pedirle al terreno que haga crecer algo que no pinta nada aquí. Claro. Necesitamos más humedad, un sol menos fuerte. Así que de momento prefiero que las plantas que están para estar aquí sean las que manden. El terreno es muy grande, entonces pensar en abarcarlo todo con plantación y con cultivo Es complicado. se vuelve muy complicado y sobre todo se vuelve una tarea Porque esta inabarcable. es la idea de ir, o sea, 2 islas para ir poco a poco como repoblando, digamos. Claro, ¿no? yo lo que estoy haciendo es contaminar de verde, digamos, lo máximo posible por zonas. Entonces, desde un centro en el que se concentra toda la vegetación, poco a poco ir ampliando, ¿vale? Pero lo importante es intentar juntar los recursos de todas las plantas para que se ayuden entre ellas, entre las plantas que llamamos pioneras, que son las que primero agarran muy bien, o las que necesitan menos cuidados, como por ejemplo la lavanda, que es lo primero que yo planté aquí. Son unas lavandas que son muy resistentes, no necesitan mucha agua y atraen muchos polinizadores, sobre todo abejas, arañitas y mariposas. Y luego poco a poco la idea es crear un ambiente en el que la sombra de los arbolitos o de los arbustos creen espacios de sombra para que las plantas un poco más delicadas se encuentren arropadas y no sufran el exceso de calor. Entonces vamos mezclando estratos a nivel de altura, Claro. la parte baja donde están más las flores, las reptantes y demás, con los estratos más altos, donde tenemos, en este caso he mezclado todo. Tenemos un endrino, tenemos frambueso, tenemos curry, pero entre medias aparece esta, por ejemplo, que es el cenizo, que la utilizo para comer, El cenizo. que es una planta espontánea. Luego, de manera absolutamente no prevista, ha salido esta maravilla. Esto es una campanilla morada. Es una planta trepadora y reptante, por lo que si la dejo aquí, lo que va a hacer es una cama verde con estas hojas bastante carnosas. Eso es maravilloso, ¿eh? Yo no he querido plantarla, ha salido sola, pero claro, en este caso, en vez de cortarla, me interesa mucho tenerla aquí porque aquí le llega mucho sol y en vez de dejar que ese sol queme la tierra, con el aporte de esta vegetación, todo lo que hay debajo está sombreado. Entonces aquí se mantiene la humedad, la tierra aquí, cuando tú mueves, está blandita, aparte que tiene un montón de chipeado de madera, claro. Pero todo esto mantiene el frescor del suelo. Y luego seguimos, pues tenemos más, tenemos un granado, tenemos abajo más margaritas, tenemos esta ha sufrido un poquito, por ejemplo, porque el exceso de calor la ha matado un poco, que esta es una citronela. No olvidemos que estamos a unas temperaturas de hasta 38. O sea, es verdad que
Luego, por ejemplo, esto es un girasol que está feo ya, Está ¿vale? un poco feo, ¿no? Pero yo no lo voy a quitar, ¿por qué? Porque el girasol tiene varias funciones. Ahora cuando se seca, todo esto que hay aquí es comida para los pájaros. Entonces lo que yo hago es dejar que las flores de girasol se queden aquí, aunque no sean bonitas, Claro. porque me aseguran alimento para los pájaros. Entonces muchas veces ves pájaros chiquititos que se enganchan a las hojas de cerca, de aquí abajo, y van picoteando hasta hacerse con las semillitas. Ujú. Y Bueno, luego ¿qué más hay seguimos por con aquí? más cosas. Aquí tenemos más margaritas. Esto es un incienso. Es una planta que tiene un perfume impresionante. Cuando Luego- la raspas parece que estás Sí. en una Semana Santa. Absolutamente Semana Santa. Es una planta que es, por ejemplo, esta planta normalmente se considera una planta que no tolera el sol. Nada de nada. No tolera el sol. Entonces te dicen, no la plantes nunca al sol directo porque se muere. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esta planta, yo la planté muy pequeñita, era un tallito así, Ujú. pero la hice crecer al lado de esta lavanda. Entonces, en su crecimiento, en las horas de más sol que viene de allá arriba, Claro. la lavanda le protege y permite que crezca. Y se ha vuelto, pues, una mata que está, Sí, la verdad es que está súper bien. está muy, Muy- muy, muy gordita y muy, Densa, ¿no? muy opulenta. Ujú. Sí, como me gustan a mí. Y luego seguimos, hay un montón de cositas más. Ahí hay una salvia, ahí hay una cala que está un poco seca. Al lado está brotando otro árbol que estoy dejando a ver qué sale. Aquí hay fresas. Y me gusta que esté todo muy juntito y muy cerca, justamente por eso, para que entre unas y otras Claro, se la van como sinergia les protegiendo, ayude. ¿no? Eso Sí. es. Y aquí seguimos con más plantas que son pues, margaritas, otros restos que me han ido regalando, un laurel y sobre todo esa maravilla de ahí, Es preciosa, sí. que es la cana, que es como una especie de selva tropical con sus maravillosas hojas y esa floración roja, en este Intensa. caso roja porque la hay Sí. de varios colores, que me parece absolutamente mágica. Y Y bueno, me has comentado antes que la función principal de esta isla, aparte de ir repoblando el terreno, es como ir construyendo una especie de microclima, ¿no? O de microhábitat. claro, porque lo Y que que los, obtenemos... y que los troncos funcionan como, ¿no? Como un sistema para eso, o algo Claro, así, a ¿no? ver, por una parte los troncos, o sea, utilizar todo lo que yo tengo como recurso natural. Yo tengo que podar los pinos que hay en este terreno, los pinos dan mucha madera, que para quemar es bastante mala, en el sentido que quema muy rápido y no dura, pero esto que ves aquí, además de hacer función ¿cómo se dice?, de acoto de terreno, Ujú. delimito el terreno con los troncos, lo bueno que tenemos con esto es que los troncos son como esponjas. Absorben, ¿no? Entonces absorben el agua. Cada vez que yo riego, cada vez que llueve con la humedad de la noche, estos condensan agua y luego la sueltan poco a poco en el terreno. Además de eso, los troncos se van descomponiendo, por lo que si los dejo en el sitio, a partir de su descomposición, aquí debajo tenemos vida que se va desarrollando, microorganismos que se van aumentando, Claro. y de esta forma nos aseguramos que todo lo que sale de esta isla sea vida. Y poco a poco, si lo conseguimos bien, haremos que este espacio se multiplique, se amplíe y al final lo ocupe, no te digo todo, pero casi. Claro. Básicamente, donde tienes un espacio enorme y no quieres abarcarlo todo, centras toda la energía que puedes reunir, y estoy hablando de todas las podas, de todos los árboles de aquí, Sí, sí. más las hojas secas reunidas en otoño, etcétera. Todo eso va a esa tierra, la dejas un poquito para que se enriquezca. Mueves esa tierra un poco, pero no en profundidad, simplemente para oxigenarla un O poquito. sea, un poco moviéndola, pero moviéndola no dándole... No, manualmente. así, Se utiliza moviéndola. una laya de doble mango, que es un instrumento largo, que lo que haces es clavarlo en el suelo y mover ligeramente para oxigenar el suelo. O sea, como abrirla un poco, ¿no? Solo abrirlo un poquito para que se libere un poco y penetre mejor la lluvia, el agua, etc. Y entonces a partir de ahí empiezas a cultivar para que eso crezca como una isla verde. Y entonces en ese espacio vas plantando, yo por lo menos he elegido hacerlo de cierta manera, como lo de abajo suele ser algo que se elige, que es un poco más débil, porque es más delicado, porque necesita un poco más de fuerza. Lo que he hecho ha sido plantar a diferentes niveles cosas que crezcan mucho, como pequeños arbolitos, abajo arbustos resistentes y por último las plantas un poco más delicadas. La idea es crear un ambiente en el que la densidad de plantación ayude las plantas un poco más débiles, un poco más delicadas, a crecer protegidas tanto de los vientos como del frío como del calor. ¿Vale? Cosas que yo no podía plantar en terreno abierto, Sí, claro. porque dejándola ahí sola. Que se sostengan entre unas y otras, Claro, ¿no? Una la especie típica de... cosa, uy, qué bonito sitio, voy a poner un árbol. El árbol queda bonito, pero tú imagínate, trasládate en ese árbol, ¿no? En medio de un espacio abierto, un solo árbol, sin nada que lo acompañe, sin Fatal, compañerismo, fatal. sin ayuda. Pues ese árbol es muy difícil que prospere.
Yo, por ejemplo, aquí nunca tengo árboles. O sea, nunca tengo un árbol. Tengo árbol y arbustos. De hecho, eso de los árboles es muy curioso porque yo tengo una imagen aquí grabada a fuego sobre ese tema. Yo antes andaba mucho, yo ahora doy paseos y tal, como todo el mundo, ¿no? Me imagino por el campo, porque nos gusta el tema natural y demás, por la montaña. Pero recuerdo un terreno por aquí, un camino de Daganzo, Algete, que tú ibas y con el paso de los años y fueron plantando, fueron quitando las cosas, y solamente en ese camino, que es una recta enorme llena de parcelas, Sí. todo plantado, bueno, y sin plantar, está todo seco ahora mismo, está como muerto, hay solamente un árbol que son 3 árboles en el medio. Sí. Es la única, o sea, el único árbol que queda ahí y que se ha mantenido. Yo creo que los 3 se han fusionado o algo así. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, o sea, es un árbol enorme que salen como troncos, como 3. La única cosa que queda por ahí. Es espectacular cómo se ha enganchado y cómo sobrevive. La naturaleza, menos mal, que Claro, tiene menos mal. recursos para aburrir. Unos con otros sobreviven, como la isla, ¿no? Se van Claro, a ver, juntando y es que dentro de cabe. tenemos que pensar una cosa. Desde mi perspectiva, por lo menos, uno de los aspectos fundamentales a la hora de tratar una tierra, y creo que te lo he repetido hasta el hartazgo, son los cuidados. Sí, Entonces, si aplicamos con conciencia lo que son cuidados, al final el resultado que podemos obtener puede ser más o menos rápido. Pero si volcamos nuestra energía y nuestra intención, por eso decía, ni la prisa, ni el objetivo, ni el tener que conseguir en un plazo determinado, ni eso es que si no, no me va a dar tiempo a lo vivirlo. mata, lo mata. Yo no vivo para ver lo que habrá, pero sí vivo para dejarlo y para proporcionar las opciones a que se dé lo mejor posible, Claro, eso es increíble. ¿no? Y pero no es que sea increíble, es que yo creo profundamente que en la vida tienes que tener un mínimo de bases claras de lo que quieres, de lo que Por quieres supuesto, conseguir. por Entonces, desde el supuesto. momento en que, de la misma forma en la que la gente dice, te estás dejando los cuernos todo el día ahí agachado haciendo cosas, pero no cansa ni duele Porque te gusta. cuando es algo que te nace del corazón. Entonces, yo esto, pues insisto tanto en, piensa en la tierra, ocúpate de la tierra, porque al final los propósitos no pueden ser muchísimos en la vida, pero sí que es importante encontrar uno, por lo menos, en el que focalizar tu atención. Yo como recursos igual tengo muchos otros, pero la forma de que tengo de expresar lo que amo Claro. es la más importante de todas. Creo profundamente en el querer las cosas, en el querer a una persona. Y de la misma forma, o sea, Sí, sí, sí. cuidas a una persona, cuidas a una planta, ¿no? Si ¿Y luego cómo te cuidas tú? conjuntas, Claro. luego ya pues, puedes conjuntar persona y planta, sería maravilloso, ¿no? Pero los cuidados, aparte que creo que se me dan bien porque me gusta Te dedicas a ofrecer, ello. claro, me dedico a ello, Claro. entonces posiblemente lo tenga como naturaleza. Pero tener la posibilidad de brindar cuidados a algo que no tiene por qué devolverte las cosas, Es maravilloso eso. para mí es espectacular. O sea, Sí, sí, sí. muchas plantas que sé que yo no he sabido poner, ¿no?, en su sitio correcto. Cuando se han muerto me he sentido muy culpable, obviamente. Luego le das la vuelta a la tortilla y dices, vale, pero espera un segundo, de todas formas ha estado durante un tiempo en tierra, he cortado, por lo que la raíz se ha quedado, Ha hecho algo. algo ha aportado. Claro, eso es. Y Eso ha es. muerto, pero ha caído al suelo y yo no le he quitado, por lo que ha aportado de todas formas vida. Entonces, Claro. dentro de lo que cabe, vas como aceptando las cosas, vas Que vamos integrando viendo, que sí. a veces no todo sale como quieres, pero se tolera mejor los fallos también. Claro, y ahí entramos en un tema que me gustaría mucho hablar contigo, que es el tema este de qué has aprendido en todo ese tiempo que llevas No, con estas islas, con este terreno, con este mundo. sí. O sea, a nivel, aparte físico, ¿no? Porque has aprendido muchas cosas, también te han pasado muchas cosas, ¿no? Pero a nivel psicológico, mental, de otro tipo de visiones del mundo, de tu vida, de lo que son las cosas como tal, porque yo creo que te mantiene con la hora. O sea, estás aquí cortando esto, estás aquí viendo cómo, ¿no? Cómo sale, cómo lo plantas, porque yo he hecho eso bueno, cuando ya lo he mencionado antes, pero cuando yo era más joven, pues iba con mi abuelo al huerto Claro, y me enseñaba cómo se plantaba, sacábamos las patatas a mano, la zanahoria, los tomates, no sé qué, o sea, al final es una cosa como que te mantiene, para decirlo claro, te deja las gilipolleces de lado, ¿no? O sea, o lo haces o no lo entre haces. otras cosas, Sí, sí. efectivamente. Estás aquí, estás ahora y te olvidas de que el otro día uno te habló mal, que perdiste dinero en no sé dónde, ¿no? Estás aquí, estás cultivando la planta, por favor ten respeto de esa planta y de lo que estás haciendo, ¿no? Porque es muy Tiene que haber una importante. continuidad.
Claro, Y por eso también para mí el llamarlo proyecto verde tiene su importancia. Porque también es muy fácil ocuparte mucho de una cosa durante un rato. claro. Y ahora, volviendo al tema de la paciencia, del tiempo, de la prisa, ¿no? Es difícil plantearse un amor infinito o una entrega infinita. Y para mí esto exige una entrega infinita. Pero no es que tú pares de cuidarlo o de participar. Tú Ujú. vives con esto, ¿no? Entonces creo que es importantísimo, antes de hacerlo, porque yo siempre digo, si, cuando te decía antes lo de la prisa, ¿no? La gente dice, pues si lo haces así lo vas a conseguir más deprisa. Entonces, yo siempre digo, cuando me dicen esas cosas, digo, pues haz otra cosa. Claro. Si quieres dedicarte a esto, o te apetece o te gusta esto, no me busques las prisas. Pues si tienes prisa, hay 1000 cosas para hacer con prisa. Un montón, además. Muchas, Hoy día hay muchas. muchas. Para hacer rápido, para hacer deprisa, para que se acaben en un momento y ¿por qué no? Pero si yo lo hago a mi manera, déjame en paz. O sea, es Sí, mi sí, sí. mundo, Justo, justo. ¿vale? Es mi mundo y en mi mundo creo que las cosas pueden funcionar de otra manera. Pues O por lo pues menos es tu pueden mundo, funcionar claro. como a mí me gusta. Claro, ya está. Entonces, ¿qué has aprendido eso a nivel mental A ver, de todo esto? yo, ¿Qué yo diría que todo destacarías? lo que te he contado hasta ahora Bueno, es lo sí, que he aprendido a nivel mental, porque yo no vengo de una gran urbe, vengo de Algete, antes estaba en Madrid, que es una urbe grande, obviamente. Ya sabía que no tenía que estar allí, me alejé de ahí por ese sí, motivo. es que allí, uff. Más que aprender, he constatado que lo que yo sentía era cierto, o sea, que yo necesitaba un contacto con la naturaleza y lo que te brinda la naturaleza no tiene precio. O sea, yo insisto mucho en caminar por aquí sin objetivos y sin tener que llegar a la planta X. Yo quiero caminar por mi verde, oler. Yo te digo, me doy unos paseos solo para frotarme con las plantas. Es maravilloso eso. Me paseo frotando plantas como gladiador, así con las Un espigas. gladiator. Pues yo paso, me froto con mi hierba luisa, con mi romero, con mi lavanda, y de repente vuelves atrás y se han mezclado todos los olores y te vienen. Y yo con eso soy feliz. Igual es muy poca cosa, pero No es poca cosa, es mucha cosa, ¿eh? Es mucha cosa. Lo que pasa es que hay que entenderlo como lo que es, no como lo que te dicen que es, ¿no? Porque hoy muchos día, dirían, mira qué bueno, el romero sirve para la memoria, la lavanda para relajarte, sí, ¿sabes? Entonces, pero no si estamos... quieres verlo en ese sentido, también Sí, es claro, verdad, claro. ¿no? Obviamente tiene su efecto. Pero tú vas más allá, un poco más a lo espiritual. Más que lo espiritual, Un a lo que poco me provoca dentro. una conexión en el alma. Entonces, a mí me hace sentir de cierta manera y me provoca beneficios. Yo desde que estoy aquí he cambiado completamente. De hecho, a nivel de trabajo me pasa lo mismo. Trabajo lo mismo que antes, pero de una forma infinitamente más serena y más sólida, más... Más en paz, Sí, más en paz. claro. Porque además sé que cuando termine de trabajar puedo empaparme con lo que amo. Ujú. Entonces, O sea, bueno, y ya para un poco finalizar esta parte, ¿no? Porque haremos unos cuantos más sobre este mundillo. sí. ¿Qué es lo que tú recomendarías a una persona o a unas personas o a quien sea que esté intentando empezar porque claro, empezar es muy complicado como con todo? ¿Qué le recomendarías o qué le dirías para que empiece a hacer algo y diga, está la El perro. ¿Qué ¿Qué sería le diría? sí, que lo haga, ¿no? Que no, primero que lo haga. Y lo segundo es que no, igual que cuando haces movimiento físico. Yo digo que siempre es mejor que hagas 2 minutos de algo a que no hagas nada porque no tienes tiempo, Eso es verdad. ¿vale? Porque hay muchas excusas que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Dices, no, es que como no he encontrado la hora para colocarme en la esterilla, ponerme en las pesas y hacer no sé qué, pues he preferido no hacerlo, ya lo Mejor no haré lo hago y ya mañana, está, claro. ¿no? Y digo, pues si tienes 2 minutos, en vez de poner la esterilla, suéltate, Estiras, claro. salta, brinca, haz algo, pero Sí, sí. muévete. Pues con esto diría lo mismo. Yo he hecho algunos vídeos publicando sobre el trabajo en maceta. No hace falta tener un terreno. O sea, con una maceta ya puedes empezar a crear tu bosque mental, ¿no? Importante, claro, no hace falta un terreno gigante No, no hace para... falta en Claro, absoluto. O sea, de hecho, me concentré mucho en un pasillo que hay ahí que es de 1 metro por 10, pero es muy estrechito. Hay de todo ahí dentro, hay una vida inmensa. y ya Hay puedes incluso empezar. olivos que han salido espontáneos. ¿Por qué? Porque al final, cuando vuelcas todo tu cariño hacia algo, da igual el espacio que tengas. Claro, Mientras enriquezca la base, mientras seas capaz de enriquecer la base, ahí puede salir cualquier cosa. Lo importante es sí, sí. volcarte un poquito con ello, que creo que es súper importante. Qué bueno. Dedicarle tiempo y no pensar en qué vas a hacer después. Que eso creo que también es muy importante, ¿no? El Claro. centrarte en el momento en el que estás, aunque sea que estás quitando una hojita seca, esa hojita seca quítala bien, quítala conciencia y quítala pensando que es lo más importante que estás haciendo en ese momento.
Así es, ya ves. Pues creo que Bueno, esa es la enseñanza, una de las grandes enseñanzas de vivir en contacto con esto. bueno, pues gracias por estar una vez más Gracias a y ti. habrá unos cuantos más sobre este mundo porque es muy Yo interesante. todas las veces que quieras, Sí. aquí me tienes, lo Y la sabes. verdad que yo creo que a la gente le puede ayudar mucho y es que es un tema muy amplio, se puede comentar muchas cosas, ¿no? Y que tú cada día aprendes un poco más, Yo sigo entonces, aprendiendo, así que todo lo que pueda ya decirte está, yo te lo contaré. Si te apetece perfecto. escucharme y no te doy el coñazo, yo No, encantado. hombre. Así que nada, pues gracias y nos vemos en el siguiente. Perfecto. Hasta la próxima.